Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Ezequiel Adamowski. Ezequiel es doctor en Historia, es investigador de CONICET, trabaja en el Laboratorio de Investigaciones en Ciencias Humanas, organismo de la Universidad Nacional de San Martín y CONICET. Es especialista en el estudio de identidades sociales, étnicas y políticas desde una perspectiva sociocultural. Actualmente estudia historia o investiga sobre historia argentina del siglo XX, es docente de la Universidad Nacional de San Martín, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros, pues sabemos que está siempre muy ocupado, con muchos compromisos y con mucha producción, así que le damos la bienvenida. Bueno, un gusto hablar con ustedes. Contame, Ezequiel, ¿cómo fue que te decidiste por la historia? ¿Cuándo comenzó tu curiosidad, tu gusto por esa disciplina? Me decidí cuando estaba en segundo año de secundario, bastante temprano. A pesar de que me iba bastante mal en historia en el secundario, me interesaba mucho y tuve ya desde ese momento la certeza de que quería estudiar esto. Mirá vos, qué bueno, así tan firme y tan consecuente después. Sí, por suerte no me arrepentí luego. Bien, estudiaste en universidad pública, perdón. Estudié en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hice el grado, luego el posgrado, bueno, con una beca pude realizarlo en UCL, en Inglaterra. Uh-huh. Ese fue mi estudio. Bien, y paralelamente ya ¿pensabas en la investigación como objetivo? No, la verdad que cuando empecé a estudiar historia yo no tenía idea que se podía vivir de la investigación o que esto era un trabajo. Yo la verdad que cuando estaba en el secundario imaginaba mi futuro como el de un profesor de historia del secundario, ¿no? Claro. Sí, investigando, estudiando historia, me fascinaba leer y demás, pero no ni siquiera sabía que existía el CONICET o nada parecido. Uh-huh. De hecho, bueno, cuando yo me decidí, el CONICET estaba virtualmente cerrado, ¿no? Claro. Así que no, mi visión de futuro, mi imagen de futuro era dar clases en el secundario. Bien por el cambio. Ganamos para la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo? Sí, fue inesperado para mí la posibilidad de vivir de la investigación, de trabajar de esto, fue una cosa inesperada para mí cuando empecé a estudiar, ¿no? Se empezó a vislumbrar eso como horizonte posible. Bien. ¿Y cómo fue que te acercaste al organismo? ¿Fuiste becario? ¿Hiciste ese recorrido? ¿Al CONICET? Sí. Bueno, yo arranqué, en verdad tuve una primera beca de iniciación de investigación en la UBA, uh-huh. Cuando apenas me gradué. Esa fue la primera experiencia de investigación así frecuentada, digamos, que tuve. Antes había hecho por mi cuenta cosas, ¿no? Pero esa fue la primera, y luego, bueno, hice todo el ciclo de becas de CONICET. En 2005 ingresé a la carrera de investigador finalmente. Bien, rápido. No hiciste una carrera vertiginosa porque ya tenés una alta categoría en la carrera de investigación. Y sos joven, muy joven. Bueno, no sé si tanto, la verdad, pero sí, hice más o menos en los plazos que establece. No hay que esperar 4 años como mínimo entre cada categoría en CONICET, así que uh-huh. Más o menos eso fue lo que demoró cada promoción, un poquito más que eso. Sí, además, bueno, eso es interesante que lo comentes, porque además, bueno, del tiempo de permanencia en cada categoría hay unos requisitos para pasar a la siguiente. Entonces, bueno, no es que es automático, todo lo contrario. No. Primero, bueno, cada año tenemos, o cada 2 años tenemos una evaluación de nuestro trabajo,
y luego para pasar de categoría hay que postular y eso lo evalúa un comité evaluador, ¿no? Claro. En función de los méritos de cada uno, claro. Exacto. Finalmente, bueno, ingresás a carrera y empezás, porque tus temas son bastante variados, digamos, o bueno, no variados. Al principio como que ibas para un lado y supongo que te habrá pasado, como pasa muchísimas veces, que la propia investigación te abre otras puertas y otros caminos también interesantes, ¿no? Entonces está este principio de identidades sociales y étnicas que también es muy profuso. Yo hice un recorrido bastante raro, en el sentido de que en verdad yo me doctoré y mis primeros temas de investigación tuvieron que ver con la historia rusa del siglo XVIII, o sea, nada que ver con lo que estoy ahora. Y de manera, la verdad que no buscada, porque nunca decidí cambiarme a temas argentinos, me sucedió, es un poco aburrido contar, digamos, pero por una serie de intrigas que me dieron la investigación sobre Rusia, que me dio intriga ver cómo había sucedido algo análogo en Argentina, en referencia sobre todo a la clase media, ¿no? Uh-huh. Fui empezando a juntar material, bueno, eso derivó en que terminé escribiendo un libro sobre la clase media argentina, y como que me cautivó, me atrapó los temas que tenían que ver con las identidades de clase y étnicas en nuestro país, y terminé abandonando por completo el tema en el cual me doctoré, y que era, además yo estaba a cargo de la cátedra de Historia de Rusia en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, finalmente cuando terminé de blanquear para mí mismo que había abandonado por completo ese interés, bueno, me fui de allí, ¿no? Uh-huh. Y dejé ese lugar en manos de gente que sí estaba investigando el tema. Así que un recorrido bastante raro, porque lo más habitual es que, bueno, que los historiadores no cambian tanto tan radicalmente, de tema, sí. de tema y de periodo, ¿no? Tan completamente, ¿no? De área y de periodo. Pero bueno, se ve que te gustan los desafíos, porque ahora estás con la historia argentina del siglo XX y también analizando la actualidad. Sí, la verdad que no sé, como te decía, no es algo que yo haya decidido, ¿no? Que lo haya visto como un desafío, es más bien me fui dejando llevar por la intriga, el interés, y bueno, me fue llevando primero a trabajar sobre la historia de la clase media en Argentina. Como en ese trabajo noté que la dimensión étnico-racial en nuestro país era tan importante, eso también me llevó al proyecto en el que estoy ahora, que es ver, bueno, cómo procesaron las identidades populares en nuestro país las diferencias étnico-raciales, ¿no? Uh-huh. Y en ese tema, digamos, más grande, en el que estoy ya hace unos cuantos años tratando de encontrarle la vuelta. Es un tema bastante complicado que me apasiona, sí, porque además tiene se plasma en cuestiones de actualidad, políticas, culturales que me parece que son fundamentales, ¿no? Entonces, con mucho interés y entusiasmo investigando esto. Bien, sí, aparte, bueno, algo estuve mirando así por arriba, y hay mucha producción sobre lo afro, sobre consumos culturales o digamos productos culturales. Eso también es muy interesante, ¿no? El camino del carnaval, la cultura popular, me pareció también muy interesante de ver y de analizar como proceso, ¿no? A lo largo del tiempo. Claro, a eso me llevó cuando terminé el libro sobre clase media, en el cual pude ver, digamos, que parte central de la identidad de clase media tenía que ver con cierto sentido de jerarquía y de orgullo que giraba en torno de ser blanco y descendientes europeos. Uh-huh. Y que eso, bueno, tenía como su otro implícito, a veces explícito, la idea de que el bajo pueblo era insuficientemente blanco, era negro, era mestizado y por ello menos apto para el progreso, para la racionalidad política. La pregunta que se me disparó inmediatamente fue, bueno, ¿qué hicieron las clases populares con esa mirada uh-huh. Despreciativa, y qué hicieron con la propia heterogeneidad étnica y racial que tienen nuestras clases populares, ¿no? Donde claro. Hay gente de todos los colores y de todas las etnicidades, ¿no? Totalmente. Entonces, buscándole la vuelta a eso, inicié el proyecto más general en el que estoy embarcado, buscando en las fuentes escritas, evidencias de qué había hecho entonces con ese racismo el sujeto popular. Y ahí enseguida empecé en verdad me llevó bastante tiempo, a notar que de este tema no se hablaba de manera explícita
en el lenguaje verbal, argumentativo, y tampoco quedaba por ende en la fuente escrita. Hasta hace poco de este tema no se hablaba, ¿no? Recién ahora estamos hablando abiertamente de esto, de las diferencias de color y de etnicidad entre argentinos y argentinas. Entonces me pasó que mucho tiempo lo buscaba en las fuentes y documentos y esto no aparecía. Y yo estaba, por supuesto, convencido de que esa dimensión era importante y que en algún lado tenía que estar. Y en algún momento empecé a notar que el sujeto popular en nuestro país hablaba, tramitaba esta cuestión de una manera más bien indirecta, no argumentativa, no verbal, a través de esto que comentás vos, ¿no? Consumos culturales, fiestas populares, la música. El primer registro en el cual lo encontré, que fue lo primero que trabajé más en profundidad, fue el discurso criollista, ¿no? Con esta admiración por el héroe gaucho, en la cual yo encontré que muchas veces ese héroe gaucho que se admiraba estaba descrito como una persona de tez morena o asociada a gente no blanca, ¿no? Claro, negros, claro. Mestizos, indígenas, ¿no? Entonces, por eso es que me interesó la cuestión del criollismo, y ahora estoy, volviendo sobre este tema, pensándolo alrededor del carnaval, donde hubo un montón de cuestiones asociadas a los colores, lo negro y lo blanco en juego en esa fiesta popular. Apasionante lo que estás contando. Vamos a hacer la primer pausa, Ezequiel, y seguimos en un minutito. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con Ezequiel Adamowski, nos colgamos fuera de aire comentando este trabajo que le está llevando adelante ahora con mucho entusiasmo, que es el tema del carnaval, ¿no? De esta fiesta, gran fiesta popular que todavía se replica en muchos lugares, en esta provincia también, en Misiones tiene mucha importancia. Y me estabas diciendo algo al respecto. Sí, inicié este proyecto después de haber registrado en los documentos y en la bibliografía que había un fenómeno muy masivo en el carnaval de Buenos Aires. Me estoy centrando ahora en el de Buenos Aires, en el siglo XIX, que era un carnaval además de una masividad enorme. Está un poco olvidado eso, ¿no? Era realmente, la población inundaba las calles durante el carnaval. Era una fiesta súper esperada, que tenía un lugar muy importante en la cultura del siglo XIX y principio del siglo XX, ¿no? Y lo que me llevó a ese interés es el dato de que en las últimas 3 décadas del siglo XIX convivían en la calle, en el espacio del carnaval, comparsas de afroporteños. La comunidad afroporteña tenía mucha visibilidad en ese momento, estaba bien organizada, tenía periódicos propios, era una comunidad muy visible, ¿no? A diferencia de lo que sucedió luego. Convivían entonces estas comparsas y los afroporteños en todo el espacio del carnaval con, las comparsas de los blancos de todo tipo, que incluían, un montón de comparsas, por supuesto, de inmigrantes de cada colectividad, y un fenómeno muy masivo de comparsas de blancos que se tiznaban de negro, se disfrazaban de negro y festejaban en las calles, utilizando elementos de la cultura de raíz afro, ¿no? Tocando tambores, tocando candombe, cantando canciones en alusión a los negros, bailando de una manera que imitaba el modo que bailaban los propios afroporteños. Y entonces, me parecía que ahí seguramente iba a encontrar un montón de claves para pensar esta cuestión, ¿no? De las diferencias de color entre argentinos y argentinas. Y eso es lo que me llevó al carnaval, y en eso estoy tratando ahora de cerrar un libro sobre la historia del carnaval porteño. Bien, me decís que que había mucha organización, incluso había periódicos. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué fue lo que fue disgregando o dispersando? Porque obviamente la comunidad afro preexiste y existe todavía. Somos varios los que estamos investigando sobre este periodo, este momento. Todos más o menos coincidimos en que hubo un proceso no de desaparición de la comunidad, sino de invisibilización, ¿no?
Es decir, no es que dejaron, que como mucha gente piensa, se extinguieron, ¿no? Desaparecieron, se murieron por, no sé, hay una serie de mitos. Sí, ¿no? lo Que de la los guerra del negros Paraguay y todo se eso. murieron Sí. por la guerra del Paraguay o por la fiebre amarilla Sí, del también. 71, bueno. Hay una coincidencia entre los que trabajamos estas cuestiones en que no hubo tal cosa, no es que desaparecieron, sino que fueron perdiendo visibilidad o fueron empujados a la invisibilidad en el momento en el cual el Estado argentino, las élites intelectuales, adoptaron esta narrativa tan particular de nuestro país que propone que la Argentina es un país blanco y europeo, ¿no? Claro. Cuando esa narrativa se abrió camino, empezó a adquirir el favor del Estado, esto sucedió en algún momento hacia fines del siglo XIX, entonces esto presionó a la colectividad afroporteña a la invisibilidad, ¿no? Esa es más o menos una hipótesis general con la que trabajamos los que estamos en estos temas, pero fuera de esa hipótesis más general todavía falta un conocimiento más detallado de exactamente cómo y cuándo pasó esto, y sobre todo en qué medida fue exitoso. Yo a medida que fui trabajando, bueno, fui colocando, digamos, cada vez más tarde esta presión blanqueadora del Estado. Está claro que esa presión, por ejemplo, no estaba presente, por poner una fecha, en 1870, todavía no había empezado, empezó más tarde, más bien hacia 1890, digamos, o hacia incluso principios del siglo XX. Y también, para mí, por lo menos, y para otros colegas, cada vez se fue corriendo más hacia adelante el momento en el cual los afroporteños efectivamente pierden visibilidad, ¿no? Porque bueno, inicialmente todos pensábamos que esa pérdida de visibilidad había ocurrido, digamos, en torno a 1880, 1890, pero cada vez hay más elementos que muestran que en verdad no fue así, y que sostuvieron la visibilidad pública bastante importante, por lo menos, digamos, las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX, ¿no? Así que todavía nos falta bastante trabajo para entender bien cómo fue este proceso, cuándo exactamente, con qué timing, ¿no? Cuándo ocurrió, y por lo menos desde mi punto de vista cada vez más me parece como un proceso disputado, ¿no? Es decir, como un intento del Estado de imponer esa visión blanqueadora, pero que no fue realmente hegemónico, que no fue tan dominante como pensábamos, y que convivió con otras visiones alternativas de lo argentino, que volvían a reponer la presencia de lo no blanco como parte de la nación, ¿no? Y eso es un poco mi línea de trabajo, ver cómo la cultura argentina siguió visibilizando lo no blanco de una manera que indirectamente enfrentaba o minaba la solidez de ese discurso blanqueador que enarbolaba el Estado. Y sí, y evidentemente hay hay tensión, ¿no? Hay un espacio de disputa, porque siempre aparece, bueno, de hecho la comunidad afro hace unos años tiene una presencia mucho más fuerte, con marchas y con visibilización precisamente de su colectivo, y también, bueno, ya sabemos el tema de los pueblos originarios. También hay así como hubo un momento de negación o de querer borrarlos con lo de la campaña del desierto, y posteriores discursos, incluso en la actualidad, pero bueno, se ve que están, se ve que eso cuesta y es muy difícil, y tiene que ver obviamente con los propios colectivos y con las propias comunidades, ¿no? Más allá del discurso del Estado, me parece. Sí, exactamente. Y está en vinculación lo que las comunidades pueden y quieren hacer, está en vinculación también con lo que el Estado está en condiciones de hacer. Hay un proceso que se abre en la década de 1980 y 1990 de reetnización de grupos minoritarios en nuestro país, ¿no? Grupos que habían perdido o habían visto debilitadas sus identidades étnicas, que en esos momentos se lanzan a recuperar la conexión con esos legados. Se ve, por ejemplo, en pueblos originarios, que es el momento en el cual los nietos
en contacto con los abuelos pasan, ¿no?, como a recuperar una cultura, incluso a veces un idioma que la generación de los padres más bien había tratado de olvidar o no había transmitido. En este momento, digamos, se recrean ceremonias, incluso se reinventan algunas que por ahí no se sabía bien del todo cómo eran, con los elementos que había, ¿no? Se las vuelve a recrear. En la década de 1990, como bien decís, resurge un activismo afro que hacía mucho tiempo que Argentina no tenía, y también en sintonía con eso resurge un fenómeno muy curioso, muy interesante, que es el de una identidad popular que gira en torno de lo negro, pero no en torno de lo afro, ¿no? Esa especie de negritud popular, como dice mi colega Lea Heller, ¿no? Una identidad plebeya popular que se ve mucho, por ejemplo, en el ámbito de la cumbia villera o el cuarteto en Córdoba, ¿no? Que reivindica o que refiere a lo popular utilizando ese color, ¿no? Los negros, un orgullo negro, pero que no significa una identidad afrodescendiente, ¿no? Es una especie de negritud más genérica que refiere al componente no blanco, genérico, digamos, del origen que sea, y a lo plebeyo. Eso también aparece en este momento y es súper interesante pensar, ¿no?, las rupturas y las continuidades de esto, ¿no? Cuánto estos procesos de reetnización tienen que ver con, bueno, procesos más previos que una especie, digamos, de corriente subterránea que consigue aflorar en ese momento, y cuánto de eso es efectivamente nuevo, es algo que sucede en ese momento y que no tiene relación con el pasado, ¿no? Eso es una de las preguntas que orientan mis búsquedas hacia atrás, ¿no? Buscando respuestas. Hacemos una otra pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos charlando con Ezequiel Adamowski. Bueno, estaba contando estas investigaciones sobre la negritud criolla, por decirlo de alguna manera, y bueno, todo el movimiento afro, las cuestiones de identidad étnica en nuestro país. En algún punto volvés sobre el tema de política, ¿no? Desde, digamos, un análisis de diferentes situaciones, izquierda latinoamericana. Acabas de sacar un libro que se llama Del antiperonismo al individualismo autoritario, que bueno, que es una serie de ensayos e intervenciones de 2015 a 2023, que espero poder conseguir próximamente, pues lo estoy buscando y no lo encuentro. ¿Me querés contar un poco? Porque me interesa sobre todo el concepto de individualismo autoritario que planteás en ese libro, que obviamente todavía no leo, pero me parece muy de actualidad como para plantearlo y contarnos un poco de qué se trata. Bueno, eso es como una especie de doble vida que tengo, que junto al trabajo como historiador en todos estos años, también a mí me interesa mucho la política, y fui publicando ensayos y colecciones de ensayos o libros más de ensayismo político. Que acaba de salir es una recopilación de algunos ensayos e intervenciones que hice desde 2015 a esta parte, que giran en torno tratando de explicar el surgimiento de la extrema derecha en nuestro país, y viéndolo por un lado en perspectiva más global, porque esto no es algo que esté pasando solo en nuestro país, es una especie de ola internacional, pero también viendo hacia atrás cómo se conecta con otras tradiciones o con otros procesos políticos, ¿no? La pregunta que recorren estos ensayos, que unifica estos textos, es la pregunta en torno de, bueno, cuáles han sido los efectos a lo largo de la historia de la ideología liberal sobre las subjetividades de nosotros, ¿no? ¿Qué ha hecho de nosotros esa ideología? Y eso es el hilo conductor, ¿no? Porque tanto el antiperonismo histórico, el antiperonismo de la década de 1940, ¿no? Como los fenómenos posteriores tienen una matriz conceptual, digamos, están anclados
en una serie de conceptos y tópicos que conectan de manera bastante directa con la tradición liberal, tanto internacional como el liberalismo en su tradición argentina. Toda la lectura del fenómeno de la irrupción del peronismo en su momento retomó mucho de las visiones que plantearon los padres fundadores del liberalismo en Argentina, particularmente de esa visión sarmientina, ¿no? Uh-huh. La idea de que la historia de este país se puede contar como la historia de la civilización que trata de abrirse camino en tierra de la barbarie, una civilización que viene o que llega de la mano de lo urbano, lo letrado, lo europeo, cuyo enemigo es entonces lo rural, lo plebeyo, lo mestizado, lo no europeo. Y esto, por supuesto, asociado con las identidades políticas de la época, ¿no? La idea de que, bueno, como en el Facundo de Sarmiento, ¿no? Las masas, las huestes gauchas del federalismo y los caudillos federales eran la encarnación política de ese país bárbaro que se negaba a desaparecer, que se negaba a extinguirse. Uh-huh. El fenómeno del peronismo fue leído en esa clave, ¿no? Perón era un nuevo caudillo federal, sus seguidores eran también una masa que venía, ¿no?, de cabecitas negras, que venían del interior, poco europeizados, poco modernos, y se leía entonces ese proceso como un resurgimiento de esa barbarie mal erradicada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la aparición de un caudillo que le daba entonces a lo plebeyo una gravitación indebida que supuestamente no debería ser tal. Esa matriz conecta muy bien con otro movimiento en el plano de las ideas más reciente, que es el antipopulismo, uh-huh, que ahora ya no es solo argentino. El antipopulismo es una ideología también o un discurso bastante global, uh-huh, y que en Argentina retomó casi punto por punto las narrativas que había propuesto el antiperonismo, uh-huh, ¿no? Con nuevos conceptos, pero con una matriz ideológica muy común. Nuevamente acá, en lo que aparecía como un peligro, como un riesgo, era la gravitación indebida de lo popular en la política, la democracia, digamos, fuera de control, animada o exacerbada por un líder demagógico. Y bueno, traté de ver cuánto de eso está presente en el corrimiento hacia la derecha que experimenta nuestro país desde 2015 a esta parte. Uh-huh. Primero con la llegada del macrismo, el proyecto que trajo, y hoy con el fenómeno de esta derecha extrema en alianza con el macrismo, que también retoma muchos de esa línea argumental que el libro trata de seguir. Uh-huh. Vos decís que, o entendés o analizás que este discurso que comentás de élite tuvo réplica, obviamente, en la clase media argentina, que parte de la clase media argentina sostiene estas cuestiones, diferenciaciones entre lo popular, lo europeo, lo que es criollo, bárbaro, negro, con lo que es más de élite, más blanco, o solo la pregunta es por qué estas ideas siguen en boga y crecen y vuelven a tener un espacio que no sé si creíamos que no tenían más, pero vuelven como a resucitar, ¿no? Incómodamente a resucitar. No, si uno lo ve históricamente, es un cuerpo de ideas que surge claramente desde arriba, uh-huh, de los sectores de élite, y hace un camino de penetración hacia abajo, ¿no? Uh-huh. Yo no diría que es solamente los sectores medios, uh-huh, aunque los sectores medios, la propia identidad de clase media hizo propia esta narrativa, claro, pero diría que su predicamento no se agota en los sectores medios, uh-huh, y que está muy presente también desde muy temprano en sectores bajos, ¿no? Por darte un par de ejemplos, si la idea de una Argentina europea, blanca, asociada a ese proyecto civilizatorio, si esa idea tuvo una pregnancia tan grande en nuestro país, fue, bueno, en buena medida porque colocaba en un lugar prioritario, destacado, de privilegio, a los cuerpos de los europeos, uh-huh, y esto era muy atractivo para
buena parte de esos inmigrantes que venían de Europa, ¿no? Que hicieron propio ese discurso que los invitaba a sentirse, ¿no?, los abanderados del país, la mejor parte del país, y a colocarse paradójicamente, ¿no?, que eran recién llegados, algunos podrían haberse sentido invitados en un país ajeno, y este discurso los invitaba a sentirse, ¿no?, los garantes del progreso del propio país, ¿no?, la parte más importante del país. Esto, por ejemplo, uno lo ve, está muy presente, por ejemplo, en el discurso del Partido Socialista en sus orígenes, claro, que hace mucho hincapié en lo criollo como lo bárbaro, lo atrasado, y tiene un discurso a veces de mucho desprecio hacia los trabajadores criollos en nombre de los trabajadores europeos, ¿no? Así que esto no es solamente clase media, está más hacia abajo, y mi impresión es que también, bueno, en los últimos años también ha ido penetrando totalmente hacia las clases populares, ¿no? Con diferencias a lo largo del país, ¿no? Porque no es lo mismo las áreas del país donde hay fuerte presencia de inmigración europea y de descendientes europeos, no es lo mismo eso que las regiones del país donde esa presencia ha sido menor, ¿no? Por supuesto, esto tiene variaciones regionales, pero no diría que esto es un discurso que solamente está en la clase media. Sí, eso que comentás también es muy notorio. Cuando hay mayor presencia de inmigración, esta es una provincia, digamos, con muchísima inmigración europea, claro, y también transfronteriza, ¿no? Así que esos discursos y esas diferencias también aquí se notan y están muy marcadas. Claro. Es así como decís, ¿no? O sea, se ve en lo cotidiano, hay que nomás mirar un poquito alrededor. Hacemos otra pausita, seguimos en un rato. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos aquí ya en el bloque final, nos estamos riendo porque pasó el tiempo muy rápido. Hablamos con Ezequiel Adamowski, bueno, estábamos hablando del tema de las identidades étnicas, las migraciones, el tema de las clases medias y estas ideas de derechas, de izquierda, ojalá, de derecha que siguen calando hondo en nuestra sociedad. ¿Cómo, sacándote así ya de tema para el final, cómo estás viendo todo este proceso actual? Este programa va a salir el lunes, o sea que ya vamos a tener nuevo presidente. Estaremos en incógnita esperando que sea lo mejor para el país, o por lo menos no lo peor. ¿Cómo estás analizando este proceso desde todas tus perspectivas históricas y como analista político? La verdad que con mucha preocupación y mucha angustia, la verdad. Siento que estamos en un momento de estar como al borde de un precipicio, y espero que no caigamos, pero no tengo ninguna certeza, seguridad de que no vaya a suceder. Me parece que estamos como en un momento en el cual se combina un cambio subjetivo, histórico, y que es más bien global, que es lo que en este último libro mío trato de denominar como individualismo autoritario, que ha ido en avance o en crecimiento en Argentina y también en otros lugares del mundo, pero que acá se ha combinado en nuestro país con un contexto muy favorable, ¿no?, a la expansión de las ideas, o por lo menos al voto favorable de las ideas, que es, bueno, el contexto de una crisis económica, claro, muy profunda y muy preocupante, acompañada, bueno, de una sequía que privó justamente al país en este momento de una cuarta parte de sus ingresos por exportaciones, y el escenario de la post-pandemia, que eso cada vez más creo que estamos todos notando en Argentina y en el mundo, los efectos políticos desastrosos que ha tenido la pandemia y su manejo, ¿no?, a nivel subjetivo y a nivel de las inclinaciones políticas de las personas, ¿no? Creo que en este escenario hay toda una serie de presiones o alicientes o invitaciones a que la gente vote un candidato de extrema derecha como el que tenemos en danza aquí, que a lo mejor en otro contexto no habrían sido tales. Me parece a mí que las derechas extremas han llegado para quedarse en todo el mundo, van a ser una presencia seguramente durante mucho tiempo, pero creo que este avance que han tenido en nuestro país, en un país que tiene tradiciones políticas, culturales tan diferentes, ¿no?, lo que propone un personaje como Milei o como Patricia Bullrich, creo que existe la posibilidad entonces que
accedan al poder por una situación, un contexto muy particular y muy favorable, ¿no? Uh-huh. Así que con mucha preocupación, la verdad, lo veo. Uh-huh. ¿Vos crees que estos emergentes, porque bueno, cambian de nombres, pero digamos, lo que emerge es un discurso de mucho resentimiento, de mucho odio, y también las personas que se identifican o no se identifican, que lo ven como una salida posible, es gente que está muy harta, ¿no? O sea, como que los partidos tradicionales hace mucho tiempo que dejaron de dar respuestas. Para mí es erróneo ir para ese lado, pero bueno, evidentemente la gente no. Es un hecho. Y es un hecho a tomar en cuenta para también, mí, ¿no? Yo entiendo perfectamente y no podría estar en contra de esto. Entiendo el hartazgo, entiendo perfectamente que los partidos tradicionales no han dado respuestas. También estamos en un horizonte, ¿no?, de agotamiento de la propuesta política que significó el kirchnerismo en su momento. También. El kirchnerismo que puso tanto el eje en su discurso, ¿no? Puso tanto el eje en lo colectivo, en la expansión de derechos, en la solidaridad, en la idea, ¿no?, de que la patria es el otro, tanto el eje en la nación, recuperar la patria y demás. El agotamiento de esa visión política, me parece, es una de las cosas que empuja a la gente a refugiarse en el polo exactamente opuesto, que es la idea, bueno, del sálvese que pueda, ¿no?, del individuo que encuentre su suerte en el mercado y que bueno, cualquier otra cosa que haya en el camino hay que barrerla del mapa. Todo esto lo entiendo, el desánimo. Es cierto, estamos cumpliendo 40 años de una democracia que no ha conseguido, resolver el problema de la pobreza, sino que ni siquiera ha conseguido tener una macroeconomía más o menos ordenada, ¿no? Así que el hartazgo para mí es perfectamente comprensible. Lo que me apena mucho es que este hartazgo está siendo capitalizado por una corriente política que ya se ve con tanta claridad que es más bien continuidad de los actores que nos condujeron hasta acá, ¿no? Que hay una continuidad tan evidente, no solo con el macrismo en la alianza ya abierta que han hecho, sino bueno, con las figuras que nos llevaron a la crisis de 2001, con las figuras del menemismo, y si uno va más atrás, con las figuras de la dictadura militar, que realmente me cuesta entender cómo no es más visible esa continuidad, ¿no? Que detrás de lo nuevo está lo más viejo entre lo viejo, ¿no? Así que me apena mucho la posibilidad de que esta falsa novedad política capte los deseos de cambio y el hartazgo que hay a nivel social, que como te decía, es bien comprensible. Esperemos que no, y que este lunes podamos sacarnos ese peso de encima, aunque si no gana La Libertad Avanza, no es un camino fácil el que viene. Tampoco hay que, como leí por ahí al amigo Pablo Alabarces, festejar e irse a casa, ¿no? Porque estamos como bien decís, en una crisis que va a llevar tiempo levantarla. No, claro, no hay ninguna perspectiva de que vaya a haber un horizonte rosa y luminoso en el futuro. Va a ser seguramente un gobierno de Massa, va a ser también un gobierno de ajuste. No hay ese espacio, ni uno puede imaginar a un líder como Massa en una política de expansión de derechos y de distribución de ingresos, ese tipo de cosas. Y además me parece a mí que incluso si no gana el poder la extrema derecha, hay una dinámica de violencia por abajo que uno ya la vio a mediados del macrismo, ¿no? Se empezó a notar en uno de los ensayos míos, lo llamado microfascismo. Microfascismo, ¿no? Sí. Que uno la empezó a notar a mediados del gobierno de Macri, a medida que el gobierno de Macri iba fracasando, y ese nivel de violencia por abajo, por supuesto, si Milei llega al poder, va a estar desembosado, ¿no? Porque va a ser alentado desde arriba y protegido desde arriba. Pero incluso si no llega al poder Milei, ese nivel de violencia preocupantes van a seguir manifestándose, ¿no? Exacto. Así que sí, el escenario futuro no es en ningún caso luminoso, pero creo que ojalá podamos salvarnos de la catástrofe que significaría, por lo menos para mí, caer en un gobierno que no solo es ultraderecha, sino en manos de una persona francamente desequilibrada, ¿no? Realmente, esperemos que sí, que
tengamos un respiro, porque la estamos pasando mal. En realidad estamos todos muy preocupados, muy desencajados, con problemas propios, digamos, de nuestras economías familiares, pero también muy preocupados por lo que pueda llegar a pasar, ¿no? En este caso, bueno, también en estos últimos programas, después de las PASO, con este avance de estos candidatos, sobre todo con la elección que habían hecho de La Libertad Avanza, estuvimos convocando a investigadores, a distintos investigadores del CONICET, para hablar de esto, ¿no? Del tema de la derechización, del avance del neoliberalismo. Y bueno, para cerrar, siempre pregunto, y quisiera que este programa, aunque sea post y después de las elecciones, siempre quiero que digan, ¿cuál es la importancia de que existan los cientistas sociales, que exista la ciencia pública y que existe una política científica que maneje el Estado? En términos generales, la investigación científica de base, en todas las disciplinas, ¿no? Pero incluyendo en las ciencias llamadas ciencias duras, ¿no? La investigación científica de base en ningún lugar lo hace el sector privado, ¿no? En todos los países la financia el Estado. El sector privado eso no tiene ni la voluntad ni la capacidad de financiarlo. Luego el sector privado, con esa investigación de base, puede hacer aplicaciones tecnológicas, sacarle fruto, conseguir avances que se puedan capitalizar en la economía, etcétera, etcétera, pero la investigación base siempre lo hace el Estado, no en todos los países. Eso es un dato, ¿no? También es un dato que todos los países financian investigación en ciencias sociales y humanas, y no me refiero solo a los países ricos, ¿no? Que financia investigación en historia, filosofía, geografía, antropología, se financia en Chile, en Brasil, en México, en todas partes, ¿no? Cualquier país mediano tiene financiamiento en estas disciplinas, y a pesar de los ataques que hemos recibido, las ciencias sociales y ciencias humanas revierten una cantidad de usos concretos y beneficios sociales que son muy grandes, ¿no? Para empezar, uno escucha a la extrema derecha pedir que el CONICET cierre o que no financie ciencias sociales. Entre las ciencias sociales y financia el CONICET está la economía. Y imagínate la importancia que es tener investigación en economía en un país como este, que tiene estos problemas económicos, ¿no? La locura que sería que no haya investigación en economía en un país como este. También ciencias humanas y ciencias sociales tiene que ver con la sociología, todo lo que tiene que ver con las encuestas, el estudio del mundo de la pobreza, las políticas públicas. También es financiamiento de antropología, toda la política pública en referencia a los pueblos originarios, en referencia a las comunidades minoritarias. Todo eso está iluminado por la antropología. Los filósofos aportan, por ejemplo, los debates y el personal para nada menos que los comités de ética de los hospitales, que no podrían funcionar sin filósofos. Sin geógrafos no tendríamos mapas ni conocimiento de los problemas de las economías regionales. Es decir, hay una cantidad de aportes que hacemos desde la investigación en ciencias humanas que son bien concretos y materiales e indispensables, y que no haría el sector privado, no tiene ni interés ni la capacidad de hacer algo así. Te agradezco muchísimo, Ezequiel, por tu tiempo, y bueno, espero que el lunes estemos, no sé si festejando, pero quizás un poco más tranquilos. Ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el interés. Hoy escuchamos en Macroscopio Down in a Hole de Alice in Chains, The Man Who Sold the World de Nirvana, Wake Up de Rage Against Machine, White Rabbit de Jefferson Airplane. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.